Sin lugar a dudas, este va a ser uno de los videos más francos y sinceros que he hecho en este canal. Y es que acá les quiero mencionar algunas razones por las cuales no deberías venir a Dinamarca. Porque es que si tienes alguna de estas ideas, quizás este no sea tu país. Algo que quiero resaltar es que este video no es para hacer polémica ni nada por el estilo. Lo que quiero es hablarte sincero y decirte muchas cosas que otros youtubers no hacen. Este video nace con la sinceridad de hablarte cara a cara y decirte algunas razones por las cuales, sinceramente, quizás este no sea tu destino. Si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Vlog, y de una vez, iniciemos este nuevo video. Consejos para una migración exitosa. Como gran aclaración, lo primero que te quiero decir es que tú puedes vivir en el lugar que tú desees, siempre y cuando lo hagas de manera legal y de manera correcta. Una recomendación extra por la cual deberías ver bien por cuál razón vas a emigrar a Dinamarca es ver bien y evaluar qué situación te está llevando a tu emigrar. Porque ciertamente a veces lo hacemos porque vemos a algún youtuber o a otra persona y muestra un estilo de vida que quizás no es muy real y digamos que nos vemos ilusionados por eso. Y quizás no es del todo cierto. Evalúa siempre las razones fundamentales por las cuales tú vas a emigrar a ese nuevo país y si ese nuevo país en realidad te va a dar eso que tú estás buscando. Esto lo digo porque quizás las razones por las que tú estás migrando son distintas a la mía o distintas a la de otra persona. Entonces tienes que evaluar tus razones por la cual sales de tu país. Con esta primera razón que les voy a dar, por la cual no deberías venir a Dinamarca, van a entender por qué les dije lo anterior. Y es que no vengas a Dinamarca si piensas que te van a mantener o que vas a venir porque un amigo te va a ayudar o algo. Generalmente terminan mal. No es por ser aguafiesta ni nada por el estilo, pero siempre ten tus recursos. Porque si estás esperando que tu amigo o que ese familiar te patrocine o que te ayude constantemente durante todo el trayecto, quizás y seguramente no va a ser así. Seguramente de entrada, y como lo vimos en el video anterior, en este país vas a compartir habitación. Y eso digamos que no es para todo el mundo. Hay veces que compartes habitación si vas de llegada, si llegas a un hostal o si llegas, alquilas alguna habitación, quizás sea compartida. Puede ser el caso, en este momento no es el mío, pero podría ser el tuyo y es el de muchos compañeros que conozco. Otro punto que voy a dejar dentro de este va a ser lo siguiente, y es que seguramente en tu país de origen hacías gastos como comprar todos los días la comida o algo así, porque hay países en Latinoamérica que esto se estila. Por cierto, quiero dejar en claro algo que un youtuber muy famoso siempre habla de Dinamarca y dice como que oh sí, yo agarré, me senté en una entrada de un restaurante y me dieron ese trabajo y entonces yo por estar ahí lindo y bello agarré y me pagaron yo no sé cuánto, 3.000 euros, algo así me acuerdo que dijo. Y es sumamente sencillo, yo no sé qué, por no hacer nada y yo no sé qué. Y te vende la idea de que es muy sencillo, de que casi no se trabaja y la verdad no es esa. No voy a decir el nombre del youtuber. Considero que esta segunda razón por la cual no deberías venir a Dinamarca es muy obvia. Y es que en realidad el frío que se vive acá es mucho. Al menos si en tu ciudad tú no estás acostumbrado a estar a un 1, a un -2, incluso a veces a un -5. Ciertamente si no toleras el frío, Dinamarca no sería tu país, ya que acá constantemente hay nieve y mucho viento. Incluso para manejar la bicicleta a veces, cuando el viento viene en contra, se hace bastante cuesta arriba. Tercer punto. Al igual que muchos otros países de este lado de Europa, de la parte norte de Europa, es muy costoso. Un café, como ya lo he dicho, puede costarte unos 5 o 8 euros dependiendo del lugar a donde vas. Así que ciertamente si no vienes preparado con un buen dinero para esto, si para vivir en este país, quizás acá no sea tu país. Si es verdad, se gana muy bien, pero debes cuidar y saber administrar muy bien tus gastos. Quiero además de esto agregarle un plus al video, y es que de verdad si tú tienes una idea concreta de las razones de por qué estás emigrando y si tú quieres lograr ese objetivo, quizás tengas que sacrificar algunas cositas. Por ejemplo, quizás acá el salir de fiesta todos los fines de semana haga que tu bolsillo sienta mucho ese costo. No te estoy diciendo que acá no haya fiestas o que las fiestas acá no sean buenas. No, solamente como una recomendación de amigo a amigo,
Adminístrate y ve bien cómo haces tus gastos mes a mes. Cuarto punto, y la cosa se pone buena y un tanto picante. Muy importante acá mencionar que este video no es para hacer polémica de nada, pero sí es verdad. En Latinoamérica en general se acostumbra a tener una idea de hacer chanchullos, de hacer rebusques, de quizás pasarle una platita al policía y darle para el fresco o qué sé yo. Eso acá no existe. Este es uno de los países con menos corrupción que existe. Así que si tú eres de esas personas que piensas que vas a venir y vas a hacer un sistema en base a corrupción, acá las cosas funcionan como deberían funcionar. Así que esos términos que se manejan en Latinoamérica, acá son inexistentes. En fin, no vengas a Dinamarca si a ti te gusta el chanchullo y te gusta la vida fácil. Vamos para el quinto punto, pero antes no te olvides de suscribirte, de darle me gusta, de comentar este video, porque seguramente a muchas otras personas le puede servir y a través de ese me gusta le puede llegar a muchas más personas. Quinto punto, acá voy a ser muy sincero y disculpen si de verdad estoy siendo exageradamente franco, pero como inmigrantes tenemos que adaptarnos a la cultura que nos recibe. Somos nosotros los que debemos adaptarnos al lugar a donde llegamos. Debemos ser tolerantes con respecto a las reglas, a las situaciones que vivimos y a cómo interactuamos con los demás individuos. Acá se respetan las libertades individuales. Si una persona tiene una preferencia religiosa, sexual o de cualquier tipo, acá eso es totalmente respetado y se ve totalmente normal. Escucho muchas veces a latinos decir: es que en mi país se hacía así, es que en mi país se hacía de tal manera, es que en mi país tal cosa. Y es que en realidad a nadie le importa cómo se hace una cosa en un lugar donde las cosas no funcionan. Por algo nos fuimos de ahí, ¿no? Así que ciertamente si tú no conoces el sentido de libertad completamente, quizás Dinamarca no sea tu país y por eso no vengas a Dinamarca. Sexto punto, y es que la verdad si tú eres una persona que vive constantemente con el no se puede y siempre tienes esa actitud como que... De hecho, les puedo recomendar un libro que se llama No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Y es que en realidad no es una cuestión de suerte, cómo enfrentas las cosas va a hacer que todo funcione o que no funcione. Como tú enfrentas la vida, como tú ves las situaciones, va a hacer que todo se dé o que todo se venga a pique. Así que tener la actitud correcta va a marcar la diferencia en Dinamarca, en Europa y en el destino que usted quiera. Insisto, este video no es para que te sientas mal ni con el sentido de hacer polémica, sino es una forma de hablarte sincero y claro con respecto a cómo es Dinamarca y a qué cosas quizás podrías enfrentarte. Y por último, no olviden comentar, suscribirse y darle like a este video porque es muy importante. Sin más, espero que nos veamos en un próximo video, en un próximo destino. ¿Quién dice? Quizás salimos por la calle.